del ciclo de charlas que hemos organizado en la Maestría de Estudios Culturales, que se llama Investigaciones actuales en los estudios culturales, poder, sociedad y cultura. Este ciclo se enmarca en nuestra campaña de admisión 2022, que está abierta hasta el 3 de febrero. Vamos a tener una charla sobre el proceso de admisión y sobre la maestría el 24, así que si están interesados o si conocen interesados en llevar la maestría, con mucho gusto podemos atenderles ahí. Vamos a estar pasándolos por nuestras redes sociales. Es un gusto ahora presentar a Mijail Mitrovic, que es profesor de la maestría. Él nos va a compartir la presentación Roberto Miró Quesada, Crítica Cultural y Socialismo 1980 a 1990. Mijail Mitrovic es magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursa el doctorado en antropología en la misma casa de estudios. Es docente y coordinador del área académica de teoría e investigación en la Facultad de Arte y Diseño de la PUC y también es profesor de la maestría de estudios culturales de la misma universidad. Entre sus publicaciones figuran textos en diversas revistas, además de Organizar el fracaso, arte y política en la carpeta negra, de Garúa Ediciones 2016. Extravíos de la forma, vanguardia, modernismo popular y arte contemporáneo en Lima desde los 60, por Arquitectura de la PUC 2019. Y Duelo y Revolución, sobre una pintura de Yosu Aramburu, del archivo José Carlos Mariatti de 2021. Ha compilado la colección Lecturas sobre el proceso artístico en el Perú en 2019, editada por ENSAPAP, con motivo de su centenario. Es un gusto entonces darle la palabra ahora. Muchas gracias, Miguel. Hola, Alex. ¿Qué tal? Hola con todos y todas. ¿Cómo están? Confírmenme que se escucha bien, ¿sí? ¿Todo en orden? Ok, bien. Bueno, en primer lugar, Alex, gracias por la invitación. Es un gusto estar pues aquí y acompañarles en este ciclo de charlas que hay que seguir atendiendo hasta el final. Todavía quedan las de Juan Carlos Ubillús y Javier García Liendo, ¿no? Bueno, quiero pasar rápidamente a iniciar esta presentación contándoles primero que, bueno, esto es un trabajo en curso sobre el crítico Roberto Miro Quesada, un crítico importante de la década de los años 80, que desarrolló un cuerpo de escritura muy vasto, muy poco conocido. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien la pantalla completa? Ok. Bueno, entonces voy a empezar a leer el texto que tengo preparado. Bien, entonces le he puesto título Crítica Cultural y Socialismo, ¿no? Roberto Miro Quesada, y los años originalmente era del 80 al 90, pero en un ratito voy a explicar por qué he cambiado el título. Entonces, bueno, el texto dice así, ¿no? Roberto Miro Quesada Cáceres nació en Lima el 28 de noviembre de 1942 y falleció en la misma ciudad el 20 de octubre del 90. Su muerte causó un gran impacto entre el círculo de intelectuales vinculados a Izquierda Unida, así como al movimiento homosexual de Lima, el MOL, que fundó junto a otros compañeros en 1982. En la academia, profesores de la Católica y de la Universidad de Lima recordaron a quien fue un reconocido docente desde mediados de los años 80, pero fue en el ámbito periodístico donde su ausencia se hizo notar inmediatamente con una gravedad mayor que en otros espacios intelectuales. Y es que entre el año 81 y el año 90, Roberto publicó incansablemente en múltiples medios impresos, revistas, periódicos, semanarios, etc., con una amplitud de intereses que todavía no ha sido debidamente reconocida en nuestra historia cultural reciente. Hoy quisiera contribuir a conocer un poco más los escritos e ideas de Roberto. Inicialmente pensé recorrer 10 años de sus publicaciones, pero prefiero que nos quedemos solo con los primeros 5, del 80 al 85, digamos, ¿no? Por eso cambié el título de la charla. Y lo que sigue, lo que les voy a presentar, es parte de una elaboración mayor que acompaña una selección de sus escritos que aparecerá en unos pocos meses en la editorial La Siniestra, aquí en Lima, ¿no? Entonces, sucede que los escritos de Roberto han estado dispersos por mucho tiempo. El único esfuerzo de reunión se lo tenemos que agradecer al profesor Ricardo Soto Zulca, quien editó Lo andino no es lo peruano, ensayo sobre la cultura peruana, en la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, el año 2011. El profesor Soto Zulca fue un exalumno de Roberto y él ha hecho este esfuerzo de compilar estos materiales como materiales académicos, donde hay alrededor de 30 ensayos suyos. Entonces, junto a esa reunión de textos,
lo que hemos hecho, junto a Fernando Nureña, que me ha asistido en esta investigación, ha sido digitalizar los textos mecanografiados y los recortes que Roberto guardó, ¿no?, él mismo, y que hasta hoy conserva su compañero, Gustavo von Bischofhausen. Entonces, lo que quiero hacer en base a estos textos que he podido revisar, digamos, sistemáticamente, es ubicar a Roberto en su época y explorar los núcleos principales de su pensamiento hasta el año 85, ¿no? En un momento verán por qué hasta a esa fecha. Entonces, la tesis de licenciatura en Sociología que Roberto escribe el año 75 se titula Contradicciones al interior de la burguesía peruana a través del análisis de los diarios El Comercio y la Prensa desde el 56 al 62. Él va a San Marcos tras empezar a estudiar filosofía en la Católica, ¿no? Él y Gustavo se van a San Marcos, Gustavo va a Historia, Roberto a Sociología, y esta tesis evidencia la ruptura con la familia Miró Quesada, la propietaria del comercio, justamente, que es objeto de crítica en su tesis, ¿no?, de una familia de la que Roberto formaba parte en una línea reconocida, aunque lateral. Esa ruptura con la familia ya se había gestado, al parecer, unos años antes, cuando despiden a Roberto de la redacción de la edición vespertina del diario, tras escribir una nota favorable a Ernesto Che Guevara, ¿no? Entonces ya había algo que estaba pasando allí a nivel familiar, ¿no? Y como lo dijo Martín Tanaka, que también fue su alumno y amigo, en la nota que escribe el año 90, cuando Roberto fallece, dice, fue un Miró Quesada, pero al mismo tiempo rompe con los Miró Quesada y apuesta por el socialismo. Eso es lo que vamos a ver luego. Entonces, claro, esa tesis en sociología consolida una distancia que en los tiempos velasquistas pues había ubicado claramente al comercio como la vieja oligarquía y al comercio como su vocero, su principal vocero, ¿no? Poco antes de terminar sus estudios, Roberto trabaja con Julio Kotler en el IEP, analizando la experiencia de la comunidad industrial que impulsa el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ¿no? De esa experiencia le interesa especialmente el conflicto entre empresarios y trabajadores por el control de las empresas, así como la distancia, ¿no?, entre la igualdad estipulada por la ley velasquista y el ejercicio concreto del poder, ¿no? Con esto en mente, habiendo trabajado esto con su tesis, alrededor del año 77 viaja a seguir estudios de posgrado en Ciencias Políticas a la Universidad de Chicago, junto a Gustavo, donde Roberto profundiza su formación en teoría marxista, con especial énfasis en comprender los desarrollos recientes del concepto de clases sociales, ¿no? Por ejemplo, los de Eric Olin Wright le interesaron mucho. Además de la crítica de la ideología de la Escuela de Frankfurt, o la teoría crítica, que es algo que le va a interesar hasta el final, y el psicoanálisis francés, ¿no?, siempre interrogando las posibilidades de todas estas teorías para esclarecer la vida social en el Perú. Pero también la vida en Chicago supuso entrar en contacto con una intensa oferta cultural, donde su interés en el teatro y la música se consolidan, además de conocer una escena gay y feminista marcada por los vientos de liberación que soplan globalmente alrededor del 68. Entonces, estas experiencias lo acompañan de vuelta a Lima a inicios de los 80 como una peculiar valija crítica que va a poner en obra inmediatamente. Son dos ensayos notables para mí los que abren la década, los dos escritos del 80, publicados poco después, ¿no? El primero es Estética y Marxismo, una revisión de posiciones, que aparece en la revista Sociedad y Política, ¿no?, dirigida por Aníbal Quijano. Y el segundo es Economía y Patriarcado, la condición de la mujer en el sistema capitalista, que voy a comentar en un momento, ¿no?, que sale en la revista marxista Análisis, en el año 82. Este primer texto, Estética y Marxismo, plantea una reflexión sobre el vínculo entre literatura e ideología, y lo que busca hacia el final del texto es plantear una crítica dialéctica, que no va a ser solamente una sociología de la cultura, ¿no?, un análisis de las relaciones sociales implicadas en el campo cultural, sino que debe, dice Roberto, explicar la producción cultural, entender las formas literarias, artísticas, musicales, vistas como productos históricos. Como dice, lo cito, los términos clave aquí, en esa crítica dialéctica, son totalidad e individualidad, y ambos son comunes al análisis de la vida social concreta y al trabajo artístico. Es decir, que con una cierta ampliación del foco histórico, lo que parece un planteamiento acerca de la obra de arte puede muy bien aplicarse a la sociología y a la historia. Me hicieron la cita. Este ensayo está inspirado en buena cuenta en el libro Marxismo y Forma de Frederick Jameson, que aparece en el año 74, además de tener referencias a Terry Eagleton, Raymond Williams y demás
marxistas de los 70 que se ocupan peculiarmente de la crítica literaria, del análisis cultural. Y entonces, inspirado en ello, Roberto propone que lo central de la crítica marxista es ser capaz de aprender lo concreto a partir del análisis de las mediaciones entre obras o productos y la totalidad social, ¿no? Por eso, totalidad e individualidad serían los términos importantes aquí. De esta forma, esta crítica dialéctica apuntará, dice, a la reconciliación del externo y lo interno, lo intrínseco y lo extrínseco, lo existencial y lo histórico, permitiéndonos reconocer nuestra propia posición dentro de un particular y determinado momento histórico, al mismo tiempo que permanecemos fuera de él juzgándolo. Esto es algo importante porque lo que busca Roberto, y lo va a desarrollar a lo largo de la década, es no simplemente, digamos, superar estas antinomias entre lo externo y lo interno, todo el debate entre forma y contenido, la autonomía del arte, etc. Lo que va a hacer es, por una parte, plantear que hay que entender dialécticamente estas determinaciones, qué papel tiene cada parte, pero al mismo tiempo hay que insertar la propia mirada, la propia subjetividad del crítico en el problema. Reconocer el lugar desde el que la crítica es ejercida, lo que va a llamar en otro texto la posicionalidad, lo que implica traer al análisis la subjetividad, la propia ideología, ¿no? Las condiciones objetivas, nuestras determinaciones materiales y de clase, y su mutua implicación en el presente histórico. ¿Qué deseo anima a la crítica cultural? Esto, vamos a ver en un rato, es reescrito de otra forma en un ensayo posterior. El segundo ensayo, Economía y Patriarcado, explora la constitución de la familia como unidad social y como forma ideológica desde la larga tradición patriarcal hasta su reacomodo bajo el capitalismo. Así rastrea la historicidad de la condición de las mujeres a través de la separación entre el hogar y el trabajo, vinculada al establecimiento de fronteras entre lo privado y lo público en la sociedad burguesa. Para entender cómo la familia es el lugar de constitución de los sujetos en la ideología, dice Roberto, propone entender el patriarcado como un término que permite, lo cito, describir relaciones concretas de propiedad y poder entre hombres y mujeres en la estructura familiar, así como para determinar la posicionalidad del sujeto, especialmente la del sujeto sexuado y la constitución del inconsciente. La noción de patriarcado une, pues, las relaciones de propiedad con las relaciones psíquicas. El patriarcado, la autoridad del padre, es una estructura escrita al interior de la división sexual del trabajo. La propiedad, los medios de producción del intercambio de valores, es apropiada por los hombres y estas relaciones de propiedad informan las relaciones familiares de manera tal que hacen posible que el hombre pueda apropiarse del trabajo y la persona de la mujer. Cierro la cita. Entonces, de nuevo, superar las antinomias nuevamente, ¿no? La idea es poder salir de la diferencia entre lo privado y lo público, lo personal y lo político, el hogar y el trabajo, y comprender su mutua implicación, ¿no? Su mutua determinación. Y esta vez lo que va a hacer es articular marxismo, género y psicoanálisis principalmente. Y también lo que busca es justamente entender la mediación entre la experiencia personal y la totalidad social, ¿no? Hacia eso apunta. Si el anterior ensayo buscaba una crítica dialéctica capaz de comprender la cultura, la ideología, tal como cristaliza en la literatura y el arte, aquí Roberto más bien se permite avanzar hacia una reflexión sobre el lugar de las mujeres en la revolución. Ahí lo cito nuevamente. Hemos visto de qué manera la posición de la mujer en la sociedad está asignada por dos instancias fundamentales, la económica y la patriarcal. Quizá nadie como la mujer para representar y sentir en carne propia las grandes contradicciones del capitalismo, debido a su condición de doblemente explotada. El estudio de la situación de la mujer en la historia del Perú debe ser, por eso, abordado con seriedad y rigor, pues podría darnos una pauta acerca del tipo de formación social en la que vivimos. Conjuntamente con el racismo, ese otro gran olvidado de la ciencia social peruana, el estudio de la mujer puede enseñarnos mucho acerca de la visión del mundo del hombre y la mujer peruanos, y a partir de ahí detectar evidencias acerca de la infraestructura que generó esa visión y de la reacción ideológica que fue su respuesta. Como bien dice Raymond Williams, o la revolución cultural se asienta sólidamente entre las mujeres, o no será tal revolución. Cierro la cita. Entonces está claro que Roberto entra con una posición marxista al debate feminista, ¿no? Que ya en ese momento está articulado, pero también notemos que el feminismo le permitía avanzar reflexiones sobre el género y la homosexualidad, la suya propia, sin levantar las barreras de una intelectualidad socialista conservadora que todavía veía a feministas y gays con recelo. En el tramo final de los años 70,
durante el auge del movimiento popular y las luchas contra el régimen de Morales Bermúdez, esa tensión, ¿no?, en el socialismo y las mujeres y las feministas empezaba a ser cada vez más denunciada, ¿no? Lo dijo así Maruja Barrick en un balance de los años 70, justamente. Dice, las reivindicaciones femeninas no pasan solo por el cambio social que modifique las relaciones de producción, sino que atraviesan también horizontalmente las relaciones entre los sexos, los prejuicios sobre la mujer, la constante e intermitente discriminación ideológica y social de que es víctima. Y así como lo más saltante de esta década es, en el caso de la mujer, su presencia en las luchas, la otra cara de la medalla es esta especie de desidia y desatención que recibe de las fuerzas revolucionarias. Ahí cierro la cita, aparecido en un texto llamado Avancen, al fondo hay sitio, en el semanario Amauta, diciembre del 7-9. Entonces, esa amplia participación de las mujeres en la lucha política llevó a la progresiva consolidación de organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, así como al desarrollo de nuevas perspectivas en las ciencias sociales, como es sabido. Ese fue el terreno donde Roberto se insertaba al publicar este ensayo, para asentarlo, desde luego, para contribuir a él, pero también para hacerle lugar al activismo gay dentro del debate socialista. Si sostuvo en otro contexto, dice que la aparición de la mujer como sujeto político y social bajo la crisis de fines de los años 70 trajo una visión alternativa que ciertamente contribuye a redefinir la identidad cultural, cierro la cita. Roberto esperaba que la aparición de una colectividad gay fuera también reconocida como parte del proceso de transformación social. Pero la situación lo llevó a velar la sexualidad como tema y problema en varios momentos, cuando tuvo una gran tribuna mediática, pues había que mantener una cierta autoridad ante una izquierda que todavía no entendía el significado verdaderamente universal de la noción de camarada. Digamos que para Roberto la tarea era hacer que la reflexión marxista y socialista sobre la totalidad, sobre la estructura social, la crítica estructural al capitalismo y a la cultura burguesa, no solo aceptara a regañadientes la particularidad de mujeres y gays, como si de un sujeto exterior se tratase, sino que se redefina a partir de ellas. Ahora bien, los intereses teóricos de Roberto que estamos viendo no están en primer plano cuando empieza a publicar columnas periódicas a mediados del año 81 en el diario El Observador. En la sección cultural escribían regularmente Luis Freire, Sebastián Gris, que es el seudónimo de Gustavo Buntix, Fieta Jarque, Luis Lama y Federico de Cárdenas, y Roberto cumplía el rol de especialista en música. De hecho, en una encuesta de Freire, algunos de los mencionados, Roberto responde exclusivamente como crítico musical, de música culta, inclusive dice la nota. En esas primeras columnas, Roberto comentaba conciertos de música académica y discos. En ese momento, Roberto y Gustavo, volviendo de Chicago, habían puesto una tienda de vinilos en su casa de Jesús María. Y a veces en estas columnas, Roberto presentaba al gran público figuras como B.B. King, John Cage o Richard Wagner. Lo peculiar de estas primeras críticas es su análisis o su búsqueda de analizar lo que llama políticas musicales, ¿no? Por ejemplo, subraya la necesidad de que la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no?, que es dependiente del Instituto Nacional de Cultura, asuma su labor como vehículo para una pedagogía musical que construya nuevos públicos y que vaya más allá del canon decimonónico europeo, ¿no?, y que dé a conocer la música académica peruana y latinoamericana. En esa línea, en la encuesta a la que referí, de Luis Freire, Roberto dice, un ambiente musical apropiado, refiriéndose al local, no debería limitarse únicamente a la audición de conciertos, sino también a la asistencia a un debate permanente al respecto. Los músicos peruanos no solo debieran ser escuchados, sino también deberían participar en conferencias y debates acerca de las técnicas musicales, sus propósitos, etc. En el caso de la música, el público y el crítico se encuentran totalmente supeditados a los patrones estéticos de los países centrales. Crear un espacio más nuestro a este respecto sería una labor imprescindible. Cierra la cita. Ese espacio más nuestro es, digamos, el germen de la noción de lo popular que va a desarrollar años después, de la que no hablaremos aquí, ¿no? Pero ese espacio más nuestro reclamaba también que el crítico diversifique su atención hacia otros fenómenos culturales. Al año siguiente, el 82, Roberto empezará a contribuir con columnas al diario La República, donde analiza nuevas figuras como Daniel Kiri Escobar, Martina Portocarrero, Cecilia Barraza, Richie Sellon, Tiempo Nuevo o Amaru, además de seguir comentando la escena académica. Esta ampliación de su mirada va a seguir su curso a lo largo de la década, pero ya para el año 83, Roberto busca pensar articuladamente la música urbana, como lo muestra el balance que ofrece el primer ciclo de conciertos de música urbana en el Teatro Monte Carlo de ese año. Jazz con ritmos afroperuanos,
Nueva Trova, canción protesta, salsa, entre otros géneros, dan cuenta de que los tiempos de una escena partida, ¿no?, entre la reproducción de músicas extranjeras y la hegemonía de lo criollo habían quedado atrás. En buena cuenta, dice, como efecto de las políticas musicales bajo el gobierno de Velasco. Entonces, entrados los años 80, Roberto advierte que en la música urbana actual hay un encuentro entre lo peruano y lo extranjero, que si bien aún no logra una síntesis de alta jerarquía artística, nos permite vislumbrar tendencias esperanzadoras. Lo importante es aperturarse a lo mejor que nos viene de fuera, terminando con nacionalismos estrechos. Desde luego, dicha apertura debe ser creativa y no la pasividad alienante que siempre nos ha caracterizado. Ahí cierro la cita. Este balance del año 83 marca un hito importante en la orientación de Roberto hacia la música popular urbana, incluyendo su insistencia en que la chicha o cumbia andina fue la gran ausente en este ciclo de conciertos. De ahí en más encontraremos una complejización de su aproximación a esta franja de la escena musical, como lo muestran sus ensayos sobre la salsa y la chicha, aparecidos a inicios del año 86, que nos alejan de la idea de Roberto como un crítico de la alta cultura, incapaz de comprender y valorar la cultura popular. En noviembre del año 82, disculpen, aparece Sobre los orígenes del racismo en la República. Un ensayo breve donde, acaso por primera vez en la esfera pública, Roberto excede los roles del crítico musical para empezar a perfilarse como un intelectual socialista. Escrito en el año 80, el texto trabaja el vínculo estructural entre clase y raza y reclama ir contra el aislamiento de los fenómenos en ámbitos diferenciados propios de las ciencias sociales burguesas, dice. Pero lo central es la crítica que dirige a los intelectuales de izquierda, que al igual que con las mujeres, piensan que la opresión racial será abolida cuando se implante el socialismo. Dice: el cambio deberá ser también cultural si queremos que los cambios económicos que se consigan se afiancen. Pretender que el primero derivará automáticamente de los segundos es, ahora que estamos por terminar el siglo XX, más que ignorancia, irresponsabilidad. El racismo, como la estructura patriarcal de la sociedad, persistirá aún después de los cambios económicos, si es que ambos fenómenos no son encarados en sí mismos, combatidos en sí mismos, para que los cambios sean realmente cualitativos. Cierro la cita. Nuevamente, Roberto encara el pensamiento socialista porque es allí donde su convicción y esperanza están depositadas y es donde le interesa ser escuchado, ¿no? Hay una distancia, la misma que lo lleva a no militar en ninguno de los partidos o organizaciones de izquierda en ese momento, pero a la vez lo vemos tantear ese espacio, ¿no?, ver hasta dónde puede avanzar su posición. El año 82, justamente, junto a Óscar Ugarteche, Manolo Luján, Manolo Forno, José Carlos Urquiaga y Hugo Salazar del Alcázar, empezaron reuniones para organizar un movimiento gay inspirados en las ideas de Michel Foucault sobre la sexualidad. De hecho, Ugarteche se reunió en Nueva York con Foucault tras recomendación de Roberto. Según recuerdo Ugarteche, fue tras una batida en una discoteca gay en octubre del 82 que se constituyó el movimiento homosexual de Lima mediante la redacción de un manifiesto hoy inubicable. A diferencia de las identity politics o políticas de la identidad que enfatizan la diferencia y renuncian a la transformación de la totalidad social, las ideas de partida del MOL eran revolucionarias, las entendían de ese modo, dice Ugarteche. Lo que buscábamos era la transformación social, la familia nueva construiría una sociedad nueva, liberar el deseo era el motor para esa transformación. La cita viene de una excelente tesis de Joaquín Marreros, que ha sustentado el año pasado, sobre los orígenes del MOL, que fue sustentada en la Católica. Ese horizonte, digamos, el del MOL y una transformación total de las relaciones sociales, va a complicarse conforme la violencia política avance hasta saturar la cotidianidad, y la crisis obliga a distintas colectividades a replegarse a la línea de supervivencia, ¿no? Y como es sabido, la crisis del SIDA va a ser la preocupación central del movimiento desde mediados de la década, cuando plantean acciones de información y prevención sobre el SIDA. Justamente ya para ese momento del 85, Roberto está desligado del MOL, él participa en su primera etapa. Pero el perfil de Roberto, volviendo a su cronología, ¿no?, como crítico cultural se termina de definir entre el 83 y el 84, cuando publica intensamente sobre variados temas en la República, ¿no? Ahí va a sumar al seguimiento de las escenas musicales, va a añadir comentarios a libros, ciclos de cine, obras de teatro, exhibiciones de artes visuales, comentarios a la coyuntura nacional, en fin, muchas cosas. Su labor periodística realmente amerita un estudio propio, pero podríamos adelantar que sus notas querían dejar cierto registro, cierta crónica de la progresiva intensificación de la crisis en el país bajo el segundo Belaundí. Nos dice pues que esa democracia que nos ha caído encima el año 80, librecambista económica e ideológicamente, dice,
impulsa la importación de jugo de limones peruanos exprimidos en Estados Unidos y autos de marca en reemplazo de los ensamblados localmente, los que fueron promovidos durante el gobierno militar. Y además incentiva que la burguesía y las capas medias eduquen a los niños en colegios extranjeros, ¿no? Dice, ya no solo se trata de consumir lo que el Perú no produce, sino de dejar de ser peruanos. Lejos de la xenofobia, a Roberto le interesa que estos métodos educativos extranjeros que proliferan en los 80 lleguen al país, pero cuando ayuden a afianzar nuestra realidad, ¿no? Lo que quiere hacer es notar la operación de desnacionalización que estaba en curso, que es el preludio a las reformas neoliberales de Fujimori, por cierto, ¿no? Y de este modo Roberto tiene más de un vínculo con la teoría de la dependencia y su peculiar manera de interpretar fenómenos culturales desde ella. Entonces, también quisiera saber que me avisen cómo voy con el tiempo, cosa que no he estado muy atento a eso. Bueno, entonces, antes de avanzar y ya ir hacia al final de la conferencia, creo que es importante decir algo sobre el terreno mediático en el que Roberto empezó a despuntar como crítico cultural. Desde el año 81 en adelante, como estamos viendo, a las publicaciones en diarios como El Observador o La República van a empezar a sumarse ensayos en revistas, varias, El Caballo Rojo, Socialismo y Participación, Hueso Húmero, El Zorro de Abajo, Los Caminos del Laberinto, Cultura Popular, El Búho, Sí, Cambio, etc. Y publicaciones académicas diversas. Este es un momento peculiar para el desarrollo de una cultura impresa de izquierda, que empieza a configurarse la década previa con la aparición de revistas como Marca y el semanario Amauta, ¿no? Bajo el régimen militar. Estas dos revistas son de especial interés para historizar los medios socialistas, porque significaron un salto cualitativo desde la impresión limitada de revistas en mimeógrafo, que fue, pues digamos, el medio principal de la llamada nueva izquierda de los años 60, ¿no? Hacia la producción de una prensa masiva, casi que corría en paralelo con la propia unificación de las izquierdas, de cara primero a la Asamblea Constituyente del 78 y luego a la experiencia frustrada de la Alianza Revolucionaria de Izquierda, ARI, en las elecciones del 80, ¿no? Usualmente nos remontamos a inicios del siglo XX para rastrear el surgimiento de medios de corte popular y militante en el Perú, ¿no? A la historia de los sindicatos, panaderos, etc. Pero es importante anotar que en la lucha política de los 70, digamos que hay un salto cualitativo grande, general, de esos medios, que logran que de abajo arriba, digamos, se articule y prolifere una prensa de izquierda, que es la que nos acabamos de referir, ¿no? Como lo dice un conocido manual de época, el manual de prensa obrera y popular de Asociación Trabajo y Cultura y Tarea, dice, la organización de los trabajadores y del pueblo no solo se relaciona con las reivindicaciones económicas, sino que abarca el campo de la cultura. Es así que en torno a los sindicatos y en los barrios se desarrollan una serie de asociaciones culturales, bibliotecas y escuelas sindicales o populares, grupos artísticos de literatura, teatro, música, arte gráfico, que darán lugar a un florecimiento de publicaciones de educación, arte y cultura popular. Todo lo anterior, de una u otra manera, está ligado al desarrollo de la conciencia y organización política, donde la izquierda adquiere un peso creciente. Sus partidos se multiplican utilizando la prensa para proyectarse. Ahí cierro la cita. Entonces, si este proceso fue iniciado en los años 60, 2 décadas después, había permitido la aparición del Diario de Marca y de La República. Prensa grande, como dice este manual que acabo de citar, ¿no? Que, lo cito, por primera vez en el Perú, a pesar de las múltiples dificultades y agresiones, difunde en forma tan masiva los planteamientos de izquierda y contribuye a la consolidación de Izquierda Unida tras la debacle de las elecciones del 80, ¿no? Es decir, ese es un poco el panorama previo donde, digamos, al que Roberto vuelve, ¿no? Al que Roberto junto a Gustavo vuelven después de estar en Chicago, y Izquierda Unida está empezando a constituirse, ¿no? Para las primeras municipales donde postula Barrantes el 80. Como lo ha señalado Carlos Aguirre, todo lo que acabo de comentar es parte de una cultura política de izquierda, dice, donde la palabra impresa ha desempeñado un papel crucial. Cierro la cita. Tanto en publicaciones directamente militantes, como en un creciente volumen de revistas culturales, donde podemos rastrear distintas formas de asumir el trabajo intelectual, ¿no? Y de vincularlo con la revolución. Roberto se introdujo en este espacio desde su margen cultural, ¿no? Que ya hemos dicho, que era más o menos que dejado de lado muchas veces en el debate dentro de la izquierda. Pero fue adquiriendo un perfil más directamente político hacia el año 83, ¿no? Donde comienzan a ver estos comentarios recurrentes de coyuntura, algunas notas sociológicas para pensar la crisis, etc. ¿no? No me voy a detener más en eso.
De este modo, su voz pública pasó rápidamente de estar identificada con la figura del conocedor o conocedor, ¿no?, el crítico de la alta cultura, a comentar la coyuntura política y a ocuparse de la cultura popular como fenómeno y como proyecto político, ¿sí? Pero quisiera volver, ¿no?, en esta conferencia, en lo que queda, sobre el modo en que Roberto entendió el marxismo, que yo creo que varios de los temas que vamos a tocar ahorita tienen mucho que ver con la discusión general sobre los estudios culturales. Desde sus estudios de posgrado, había mostrado especial interés en poner en diálogo el marxismo con el género, el psicoanálisis, la estética y otras líneas de pensamiento que le permitieran aprender la cultura, entendida ampliamente como experiencia social e histórica. Sus lecturas de lo que él llamaba superestructuralismo, ¿no?, lo que usualmente se llama postestructuralismo en el mundo anglosajón, o theory, ¿no?, le ofrecen a Roberto una cierta síntesis de estos intereses, pero me interesa explorar cómo fue desarrollándole él mismo a través de sus lecturas y escritos. Vimos ya su planteo de una crítica dialéctica, pero ahora quisiera comentar brevemente su búsqueda de una teoría del sujeto. Hay un texto que aparece en Hueso Húmero que se llama Ideología y psicoanálisis para una teoría del sujeto, donde Roberto dice abiertamente: el marxismo no ha producido una teoría adecuada del sujeto. Para esto lo que va a hacer es, a través de Louis Althusser, aproximarse al psicoanálisis de Jacques Lacan. Entonces, lo que plantea en breve es que, digamos, a las prácticas económicas, políticas e ideológicas que el marxismo normalmente estudia, habría que añadir una que es una práctica significante, que en otros textos Roberto llama proceso de simbolización, que permita dar cuenta de la subjetividad en sus espacios más íntimos. Como es sabido, ¿no?, Louis Althusser pues plantea que el sujeto se constituye cuando los aparatos ideológicos del Estado lo interpelan, ¿no?, la escuela, la iglesia y los aparatos represivos también, ¿no?, la policía, lo llama y lo sujeta a la ideología dominante. Pero Roberto dice que esta teoría no alcanza a esclarecer el proceso de formación más íntimo del sujeto. Entonces lo que va a hacer es tomar la escena o el estadio del espejo, esa escena del espejo donde este cuerpo fragmentado de un bebé, de un infante, se identifica imaginariamente como un yo en los primeros 2 años de vida, todo esto según el planteamiento de Lacan, ¿no?, para poder subrayar el papel que el lenguaje cumple en esta constitución. Entonces no se trata de separar lo íntimo de lo público o político, sino de reconocer que ese proceso de identificación tiene lugar antes de la aparición del individuo ante las instituciones del Estado, los aparatos ideológicos del Estado, que lo van a sujetar ya definitivamente, digamos, a la ideología dominante. Roberto dirá que esas identificaciones primarias, esa dinámica del espejo en el seno de la familia, dice, están de antemano en la ideología vigente, ¿no? Es decir, un sujeto es constituido como sujeto de una clase social desde que aprende a decir yo. Y la ideología dominante no lo constituye, no captura al sujeto desde fuera y lo constituye en esa captura, sino que lo hace desde el lenguaje. Entonces, esta elaboración permite que Roberto asiente ciertas ideas que va a retomar en muchos escritos. En primer lugar, la necesidad de que el marxismo incorpore otras perspectivas para analizar la totalidad de la experiencia humana, lo que está ligado a su reclamo por incorporar el género y la homosexualidad a su estrategia política. Luego, va a insistir en que el lenguaje y la simbolización es un terreno de constitución del sujeto, y que va a estar a la base de múltiples críticas de arte, esta idea, donde defenderá que la producción cultural es un ámbito al que hay que atender para comprender la vida social a fondo. Entonces, hay que subrayar que la visión de Roberto sobre la cultura, ¿no?, a pesar de lo que he dicho, no se sustenta en las corrientes posmodernas que, digamos que lo que hacen es invertir la importancia que el marxismo le ha dado a lo económico-político hasta decir que la cultura es la instancia fundante de la vida social, ¿no? Esto, además, creo que se puede explorar más con cómo Roberto leyó a Foucault, por ejemplo. Tiene un obituario para Foucault que es muy interesante en ese sentido, que él lee a Foucault dentro de una corriente que va de Hegel a Marx a Foucault, ¿no? No lo corta como se enseña normalmente en lo que se llama, entre comillas, postestructuralismo. Entonces lo que tenemos es que Roberto suscribe la tesis de Marx y Engels sobre la determinación en última instancia de lo social por la base económica, pero entiende que esa fórmula, la determinación en última instancia, no significa, dice, que el elemento económico es el único determinante, ¿no?, como dice en el mismo texto que cité hace un momento. Entonces, lo que va a hacer es defender la autonomía relativa de la cultura o de las superestructuras,
sin renunciar a que la base o la infraestructura, que es central en el materialismo histórico, es la determinación fundamental de la vida social, ¿no? Entonces va a poder entender la importancia de la cultura sin sobredimensionarla retóricamente, que creo que es algo que va a empezar a suceder con el posmodernismo como ideología global de los 90 en adelante, ¿no? Entonces, sucede que más que ser un postmarxista, Roberto se interesa por una dimensión de la vida social que venía siendo soslayada por el marxismo tradicional, que es el mismo marxismo que sostuvo a las organizaciones de izquierda de las décadas previas, ¿no? Y el que la cultura haya venido a ocupar el centro del marxismo académico después del año 90 es otra historia, y realmente no tenemos cómo adivinar cómo se habría posicionado Roberto en esa nueva situación. Y todo esto para llegar a el último ensayo que voy a comentar, que es el ensayo sobre los funerales de Atahualpa de Luis Montero, cuadro que estamos viendo, pintado a mediados de la década de 1860, pintado en Florencia, luego llega al Perú años después, etc. Muy conocido. Y este ensayo va a aparecer en El Caballo Rojo. Tal vez este es su ensayo más conocido hoy en día, ¿no? Ha circulado más, se conoce en los círculos de historia del arte, por ejemplo. Y al parecer la idea de comentar este cuadro y la idea de analizarlo como lo hace, se gesta en el Seminario de Teoría Social del Arte que Mirko Lauer organizó en Lima el año 81. Mientras buena parte de la crítica de arte local se ocupaba de discutir la vanguardia del cambio de década, digamos como el Talleres, PS Huayco, Roberto más bien se ocupa de un cuadro emblemático de arte peruano del siglo XIX, en busca de problemas que resuenen en el Perú del segundo belaundismo. Entonces veamos cómo lo enfrenta. En primer lugar, lo que va a hacer es ubicar el cuadro en la pugna ideológica entre conservadores y liberales por la conducción del país en las primeras décadas tras la independencia. Entonces, claro, es un cuadro que está ubicado entre el ideario francés y republicano de los liberales y la herencia española y monárquica de los conservadores. Se trata de una pugna que está de espaldas a las mayorías indígenas y un cuadro que muestra que esta población finalmente había perdido su pasado cultural durante la conquista y debía ser enterrada. En segundo lugar, analiza la composición de la escena a partir de la distinción entre el cadáver del indio, rodeado por los españoles, y las mujeres indias, que son pintadas, dice, como campesinas italianas, que son repelidas en su avance hacia el cuerpo del inca. Aunque dice, el contexto indígena del cuadro es femenino, pasivo, suplicante, frustrado, pues no alcanza su propósito de llegar hasta el inca, y el español es su opuesto, ¿no? A fin de cuentas, lo que va a decir es que, a pesar de esto, el inconsciente le juega una mala pasada a Montero. Lo indígena real no está muerto, sino que existe en toda su plenitud vivencial en una mujer capaz de reproducirse. Cierro la cita. Al igual que en esa multitud indígena que está sugerida por la luz de la izquierda, ¿no? Que entra, dice, una luminosidad que viene desde fuera de la historia burguesa, son estos deslices de la forma donde Roberto encuentra la operación de lo inconsciente, que dice mucho sobre cómo la clase dominante requirió constatar la muerte del Inca para imaginar una nación donde los indios fuesen inequívocamente inferiores, lo que después se va a intensificar con la llegada al país de las teorías raciales. Entonces, el ensayo empieza y termina, además de con este análisis, con notas sobre la crítica de arte, que es lo último que voy a decir. O sea, esta crítica dialéctica, formulada el año 83, alcanza a la plástica. Dice, situar una obra de arte en el tiempo es también situar ese tiempo que se expresa en la obra de arte. Es una fórmula que quiere superar la historiografía tradicional para entender la obra como condensación del objetivo y subjetivo, de la época y sus coordenadas, pero también del modo en que esas coordenadas fueron vividas, interiorizadas, simbolizadas por una determinada subjetividad, liberal en este caso, en el caso de Montero. Pero hay un paso más, última cita. Para ser efectivamente dialéctico, el análisis debe incorporarse a sí mismo en la reflexión, pensar, dice, el acto mismo de la aprehensión de su objeto. ¿Por qué nos interesa hoy en día una pintura realizada hace más de 100 años? La historia nunca está definitivamente escrita, y ello se debe a que cada época y cada generación posee ojos distintos. Nuestra mirada hacia atrás es siempre interesada, nos detenemos ahí donde más nos duele, tratando de encontrar la explicación que nos ayude en nuestro presente angustiado. La cultura indígena de nuestro país está en la base misma de nuestra realidad. Cualquier proyecto político de los que hubieron y los que habrán no podrá dejarla de lado.
y aun cuando no la nombra es porque la están nombrando a gritos. Los liberales de mediados del siglo pasado no encontraron mejor solución a su supervivencia que enterrar lo indígena, aunque revistieron los funerales de cierta dignidad. Los liberales de nuestros días se enfrentan nuevamente a los avatares de su supervivencia, para lo cual deberán volver a enterrar, una vez más en la historia del Perú, lo indígena. Solo que esta vez ya no tienen tiempo de disimulos. Hasta donde la historia tiene memoria, este país ha conocido de manera ininterrumpida una resistencia indígena que se ha expresado de 1000 maneras. En los días que corren, hay evidencias de una nueva y grande revuelta. Entonces, sobre la primera parte de la cita, estamos hablando de una teoría sobre la necesaria implicación del sujeto en el acto reflexivo, en la crítica, para incorporar estos afectos, el dolor, la angustia, en el proceso de conocimiento histórico. Porque esos afectos no son ajenos a la política y a la ideología, como vimos en su teoría del sujeto, sino que Roberto quiere esclarecer por qué los funerales de Atahualpa siguen llamando a unos ojos tan distintos a los de su época. Es decir, qué angustias de mediados del siglo XIX parecen todavía decirle algo al presente. Este notable ensayo merece ser releído como un aporte para pensar dialécticamente la historia y crítica del arte, pero también como un comentario a la situación política de inicios de los años 80. Una lectura rápida, sobre todo por la primera sección, podría sugerir que Roberto miraba la guerra senderista como evidencia de esa nueva y grande revuelta, lo que lo acercaría a un bando del debate sobre la cultura andina y Sendero Luminoso que tuvo lugar al interior de la izquierda socialista, ¿no? El conocido debate entre los zorros y los libios. Bien mirado, sin embargo, este ensayo busca identificar las formas en que al interior de las clases dominantes se ha imaginado a lo indígena como una otredad derrotada, aunque amenazante. Eso él lo va a discutir también en relación al caso Uchurajay, por ejemplo, donde va a cuestionar mucho cómo se ha planteado desde desde una ciencia social burguesa, dice él, una visión sobre lo indígena como si estuviese realmente fuera de la historia. ¿Mm? ¿Existía algún paralelo de esa fantasía decimonónica, ¿no? La de Montero, con aquel presente? A juzgar por sus columnas sobre coyuntura, Roberto seguía de cerca la torpeza y ceguera del gobierno de Belaúnde para enfrentar la subversión. ¿Mm? Pero también consideraba que Sendero Luminoso no tenía el monopolio de la revuelta, sino que esta revuelta se expresaba en el incremento de la organización popular desde la década previa. En su ensayo final, su gran síntesis, creo, de muchos de sus planteamientos, que se llama Innovaciones en Políticas Culturales, que sale el año 89, lo publica Claxon, es un gran proyecto, un texto largo. Roberto inclusive va a plantear justamente que este proceso de revuelta, atravesando los 80 y a pesar de Sendero Luminoso, sigue abierto, sigue en curso y todavía se puede pensar en que tendrá un desenlace socialista, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Justamente en este contexto del año 83-84, cuando escribe este texto, él simpatizaba con la izquierda socialista, pero consideraba que esta misma debía darle la dirección deseada, debía darle una cierta conducción a este movimiento, esta gran revuelta que estaba en marcha desde hacía 20 años con peculiar intensidad. Esa tarea fue la que lo motivó a sumarse como independiente Izquierda Unida de cara a las elecciones generales del año 85. Hasta su muerte el año 90, Roberto se abocó a pensar las políticas culturales socialistas, a historizar la crisis estructural que vivía el país, a cuestionar la idealización del mundo andino y finalmente a proponer una noción de lo popular cercana al pensamiento de Antonio Gramsci. Lo que hemos hecho ahora es mirar el surgimiento de su figura como crítico cultural y mirar con peculiar detenimiento algunas ideas en relación al método que seguía en la crítica cultural. Todo esto es una antesala del periodo 85-90, donde Roberto se va a abocar, como les digo, a pensar, a militar y a pensar políticas culturales de carácter socialista y desarrollar muchos trabajos que todos apuntaban más o menos que en esa misma dirección. Pero por supuesto, eso ya lo podremos conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mijael. Qué interesante. Tenemos unos minutos para recibir sus comentarios, preguntas. Si están viéndonos por Facebook, nos pueden dejar en la sección de comentarios por Facebook. Y si están en el Zoom, mándenme la pregunta o comentario directamente a mí como mensaje directo y yo se lo remito a Mijael. Entonces, mientras van pensando, Mijael, yo tenía también algunas preguntas. Entonces, yo no conocía la figura de Roberto Miro Quesada, me pareció fascinante.
¿Tú dirías entonces que es un precursor de los estudios culturales en el Perú, en un sentido como potencial y abstracto, o en sentido, digamos, pragmático y real? ¿Tuvo efectos, tuvo escuela, tuvo seguidores entre sus alumnos? ¿Qué pasó con sus ideas? Ahí creo que hay algo interesante, que es que en primer lugar te diría que sí, y sobre todo lo que habría que pensar es en qué medida Roberto ha sido un difusor de una cierta manera de entender los estudios culturales desde el marxismo, vinculada, como decía, con Terry Eagleton, Fredrick Jameson, Raymond Williams, etcétera, ¿no? Una cierta línea allí. Y era un difusor por la propia labor de crítico cultural que tenía. O sea, muchos de estos textos tenían pues un carácter abierto para el gran público. Por ejemplo, no mencioné su serie de textos Música y Sociedad del año 82, que básicamente es una clase sobre la filosofía de la nueva música de Theodor Adorno, ¿no? Entonces, ahí hay un papel didáctico también en su trabajo de difusión de ciertas líneas de pensamiento, ¿no? Eh, pero también lo segundo que planteas es interesante. ¿Dejó él una escuela? Yo creo que no. Tuvo una relación lateral con la academia también. O sea, era profesor, ¿no? Pero era investigador del centro del CEPES, trabajó algunas cosas con Desco. Su relación con la academia no era, pues, no era su centro único de trabajo. Y más bien yo creo que Ricardo Soto Zulca, Martín Tanaka, son quienes han publicado sobre él en las últimas 2 décadas, muy poquito, recordándolo, son quienes guardan la imagen de él como profesor y que han intentado de algún modo extender algunas de sus ideas, ¿no? Tanaka estaba con Sandro Ventura en ese momento en IU primero y después en el MAS, donde Roberto era parte y ellos estaban trabajando pues muchos asuntos sobre juventudes y Roberto era muy activo en esa discusión, ¿no? Pero bueno, creo que después ha habido todo un cambio de época también, que no sabemos cómo, qué hubiese pasado. Osmar González dice que el auditorio de Alberto Flores Galindo desapareció en los años 90, y creo que es una idea sugerente para pensar qué pasó con todas estas ideas y este tipo intelectual. Sí, sí, tiene sentido. Mira, tenemos una pregunta de Mateus Calderón, te lo leo. Quisiera preguntarle al ponente sobre las relaciones entre la crítica de Roberto Miro Quesada y la crítica de críticos marxistas o no marxistas que circulaban en ese momento. ¿Habían polémicas o eran líneas separadas? Gracias, Mateus, por tu pregunta. Había mucha proximidad entre Roberto y algunos planteamientos de Mirko Lauer. Eh, digamos, en el contexto de esta teoría social del arte, que sería el gorro que le pondría a lo que estaba pasando en ese momento en la crítica cultural de carácter marxista, ¿no? En Alfonso Castrillón, en Gustavo Buntix, en Lauer, en Miro Quesada. Y sin embargo, habían ciertas diferencias interesantes, ¿no? Que todavía no se han explorado mucho. Este año va a salir la reedición de Crítica de la Artesanía de Lauer con la Balanza Taller Editorial de Luis Alberto Castillo, y hemos encontrado pues varias notas inéditas de Roberto sobre crítica de la artesanía. Y entonces estamos reconstruyendo o conociendo un debate que realmente nunca tuvo lugar, digamos, ¿no? Pero creo que todos ellos más o menos que compartían, o la crítica cultural marxista compartía esta idea o bebía de fuentes muy parecidas en relación a por qué desarrollar una crítica marxista de la cultura, en primer lugar, cuando no necesariamente era lo preponderante o el interés principal en la labor intelectual de los marxistas, yo diría que desde Mariátegui en adelante, ¿no? O sea, no hubo nuevamente una figura de esa talla, ni un método, ni un interés sostenido en lo cultural como campo. Y frente a los críticos no marxistas, realmente tengo como muchísimas cosas que decir que podemos conversar en otro momento. O sea, tenía, como lo dije hace un ratito, tenía esta cosa de a veces también, él anota en muchos de sus textos que era muy tajante, ¿no? Hablaba pues de que muchos eran las ciencias sociales burguesas, los intelectuales burgueses, con los que él no quería transar, y sin embargo, cuando uno ve sus críticas de libros, era bastante generoso y buscaba sacarle el núcleo racional a muchas de las cosas que consideraba erróneas, ¿no? Pero bueno, eso es algo para comentar más ampliamente. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Jocelyn Carrión. Me parece interesante la lectura de Rafael Miro Quesada, no lo he leído, pero su perspectiva me hace pensar mucho en Quijano,
Miñolo, y en general a la teoría de la colonialidad del poder y de la decolonialidad. ¿Es posible relacionarlos? Sí es posible relacionarlos, tomando en cuenta que yo creo que Miro Quesada no conoció realmente el planteamiento de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, ni por lo tanto todo lo que luego se ha venido a consolidar como una perspectiva de colonial, digamos. Y sin embargo, hay una nota que escribe Roberto sobre el libro Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina de Quijano, que sale en el 88, que es un planteamiento previo al de la colonialidad del poder, pero que tiene mucho que ver. Y Roberto, digamos que está del lado de Quijano en lo que en ese momento Quijano llamaba, digamos, en rechazar que muchas de las teorías postmodernas están yéndose o rechazando lo que él llamaba la razón histórica, que era una de las dos razones junto a la instrumental que habían aparecido en Occidente y que pugnaban, ¿no?, la razón histórica, la utópica, frente a esta razón instrumental, como la llamaron Adorno y Horkheimer. Eh, Roberto estaba de lado en ese aspecto de Quijano, pero lo que le dice justamente en esta reseña de estas conferencias previas a lo de colonial es, sin embargo, hay una visión idealizada de las culturas indígenas y del mundo andino. Entonces, eso me hace pensar que tal vez el planteo de la colonialidad del poder de los años 90, ¿no?, toda esa discusión ya global, Roberto habría tenido un reparo similar en algún sentido, ¿no? O sea, estar de lado, pero al mismo tiempo tener un reparo fuerte respecto de la idea que hay allí de lo indígena, casi como una esencia histórica que está, pues, presta a expresarse el día de hoy, ¿no? Creo que por ahí iría la tensión, en todo caso, con ese planteo. Bacán, muchas gracias, Mijail. Ya no tenemos más preguntas. Yo me quedo con la impresión de que acá tenemos un pensador que, digamos, lamentablemente no tuvo mayor, digamos, impacto o legado, pero que visto con los ojos de hoy puede complementar debates actuales con bastante precisión y nitidez, ¿no? Quizás algunas cosas que no hemos estado pensando tanto últimamente, pero que vamos a encontrar en su obra. Así que te agradezco por habernos puesto esto a disposición. Y termino invitándolos a seguir digamos, asistiendo a este ciclo de presentaciones y conferencias. La siguiente es de Juan Carlos Ubillús, el viernes a las 7, y la próxima semana tenemos a Javier García Allende. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias de nuevo a Mijail, muchas gracias Gracias a a ti. Claudia Almeida, que está ahí detrás de las escenas haciendo el trabajo duro. Y hasta el viernes. Chao. Cuídense mucho.